Entonces, jóvenes, decíamos que en la anterior clase habíamos visto la división de la estadística, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, que es lo que nos mostraba los datos recopilados en un número, podría ser como en un porcentaje o en una cifra total, o en una gráfica, ¿no? Y la estadística inferencial, que se servía también de la estadística descriptiva, tomándose una muestra para poder tener una referencia porcentual y después aplicar este porcentaje a la población como si fuera el resultado del análisis total de la población, ¿no? Entonces, infería, ¿no?, de la muestra hacia la población. También habíamos visto los niveles de medición, ¿no?, que justamente era sobre el práctico que estaban preguntando, que había 4 niveles de medición, ¿no? Nivel nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Sí? Los de nominal se identificaba un valor, ¿no? ¿Sí? Un valor que los identificaba y eran atributos o cualidades, ¿no? Una cualidad de algún producto, por ejemplo, el color o el peso. Entonces, en el caso del color, por ejemplo, no se podía ordenar, ¿no?, con un criterio establecido, no se podía saber cuál era primero y segundo, ¿no? Solo se podía ordenar los colores de forma aleatoria, ¿no? Sabemos que rojo es rojo, azul es azul, pero no hay una diferencia entre rojo y azul de carácter numérico. En el caso de ordenar, sí se podía ordenar, ¿no? Podía ser, por ejemplo, los grados de un curso, primero, segundo, tercero, ¿no? O nivel primario, nivel secundario, ¿no? O educación básica, educación media y educación superior, ¿no?, que es la que están ahorita ustedes. El siguiente nivel era el intervalo, ¿no? El de intervalo, además de poder ordenarse, existía un intervalo entre dos elementos, ¿no?, o dos clasificaciones. Podría ser, por ejemplo, la escala de un termómetro, ¿no? Tenemos los grados centígrados, tenemos el 0, el 10, el 20, hasta llegar a 100. Pero el 0 no implicaba que era ausencia de temperatura, ¿no?, sino que el 0 simplemente era un elemento más que denotaba un nivel de temperatura, ¿no?, en la escala del termómetro, ¿sí? Y el siguiente nivel era el de razón, ¿no?, donde ya el 0 tiene significado, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener en el nivel de razón los ingresos, ¿no?, los ingresos de una persona. Si una persona ingresa 1.000 bolivianos mensuales y se lo clasifica dentro de ese rango, ¿no?, 1.000, a otra persona que no tuviera o que tiene ingreso 0, implica que no tiene nada, ¿no? Entonces el 0 sí tenía significado, no era la ausencia de tener algo. ¿Sí? Entonces, decíamos que la estadística descriptiva se ocupa de la recopilación, que es la obtención de datos, la clasificación, que era clasificar los datos, agruparlos según frecuencia, según algún tipo de características. Luego, la forma de presentar los datos, que puede ser con un número o con una gráfica, y después describir y explicar los datos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir estos números, ¿no? ¿Qué nos quiere decir estos datos que hemos recogido? ¿Sí? Dentro de la recopilación, los datos pueden clasificarse de dos maneras, ¿no? Se consideran... El Windsor tiene allá su carne, todo lo que se compra. Se compra carne, pan, no sé qué se compra. No sabe si compra cosas. La cámara encendida. Teniendo moto, lo va a regalar. Vayan, de. Bien, decíamos que los datos pueden clasificarse de dos maneras fundamentales, ¿no? Si se consideran todos los elementos de la población, o sea, de todo el grupo que queremos estudiar o analizar, tendríamos que preguntar a cada elemento o recoger los datos de cada elemento y esto lo registráramos, ¿no?, en unas tablas, y a esto se le llamaría un censo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el censo que se nos aproxima, ¿no?, en el país. Acuérdense de esto, el censo durante todos los años siempre ha sido preguntar a cada ciudadano que existe en el territorio boliviano. Y bueno, también con el tiempo se ha extendido a los ciudadanos que están fuera del país. Pero es preguntar a todos los miembros de la población. Eso se considera censo. Bien. Si se seleccionan algunos elementos de la población, pero no todos, se denomina muestra, ¿no? Y era el caso de que hablábamos en la anterior clase del instituto, ¿no? Tiene muchas carreras, muchos estudiantes, pero solo elegimos de contaduría el grupo F, que eran los estudiantes de estadística. Es un grupo muestra, ¿no? Un grupo que muestra
que va a representar a todo el instituto, ¿no? Para el caso de las hamburguesas y los lomitos, la preferencia respecto a qué se prefiere comer. Bien. Esto es en la recopilación de datos, ¿no? Puede ser un censo o puede ser una muestra. Y en la clasificación, los datos obtenidos suelen registrarse en el orden que se recopilan, por su facilidad y su interpretación, ¿no? Y además que después de clasificarlos tenemos que ordenar los datos, ¿no? Que eso es lo que vamos a hacer. En esta clase vamos a ordenar los datos que vamos a tener. Tenemos un ejemplo, vamos a trabajar sobre ello. ¿Sí? Y los ordenamos según su magnitud o agruparlos de acuerdo a sus características, ¿no? En el caso, por ejemplo, que si tomáramos, imagínense, de un stock de ropa y queremos contar cuántas poleras existen, pero queremos contar cuántas poleras existen y clasificarlas por color, ¿no? Entonces vamos a contar según el color, ¿no? Rojo 20, amarillo 30, por ejemplo. Entonces se los agrupa según su característica, ¿no? O también podemos agruparlos según su magnitud, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, inventarios sobre mercaderías, ¿no? Si tenemos inventarios sobre mercadería, por ejemplo, de abarrotes. El caso de los aceites, ¿no? Que vienen aceites de presentación de medio litro, de 1 litro, de 5 litros, ¿no? Entonces, lo podemos ordenar también según su magnitud, ¿sí? Y de estos, generar unos subgrupos, ¿no? ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Y al agruparlos de esta forma se generan lo que se llaman distribución de frecuencias, ¿no? ¿Sí? La distribución de frecuencias se define como el agrupamiento de datos en categorías mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Qué significa mutuamente excluyente? Si nosotros tomamos el caso del aceite, tenemos un almacén lleno de aceite, pero tenemos presentaciones de medio litro, de 1 litro y de 5 litros, ¿no? Un mismo envase de aceite o un producto de ellos no puede estar en dos categorías, ¿no? O bien va a pertenecer al grupo de medio litro, al grupo de 1 litro o al grupo de 5 litros, pero no a dos categorías a la vez. Eso significa mutuamente excluyente, ¿no? Que solo pertenece a una sola categoría y no a las otras. ¿Sí? Y además, la distribución de frecuencias es un rango, ¿no? Se divide en rangos y se cuenta dentro de ese rango cuántos elementos se repiten, ¿no? Por eso la palabra frecuencia, ¿no? ¿Qué tan frecuente es en ese rango? Los elementos se agrupan en ese rango o categoría. ¿Cómo se elabora la distribución de frecuencia? Esto, recordemos que se utilizan para describir conjuntos de datos, ¿no? Como para expresarlo de manera diferente, ¿no? Aquí en la gráfica, por ejemplo, vemos, bueno, aquí hay colores que se repiten, pero imaginen que el primero sería una categoría, si hemos censado, por ejemplo, personas, en el caso del censo que se aproxima del país, tenemos personas, digamos, de 0 a 5 años, ¿no? ¿Cuántas personas son? Y en la siguiente categoría serían de 5 años a 10 años. Entonces, solo para estos dos bloques primeros, ¿no? La gráfica nos muestra que el número del primer grupo es mucho menor que el número del segundo grupo, ¿no? Entonces, a ese número que representa a ese número se le denomina frecuencia, ¿no? ¿Qué tan frecuente se repite el elemento dentro de una categoría? ¿Y cómo hacemos esto? Esto, lo primero que hacemos es anotar los datos en una tabla, ¿no? ¿Sí? Y nos va a mostrar las categorías. Las categorías o llamadas clases, ¿no? Entonces tenemos nuestra tablita acá y ya hemos recogido todos los datos, ¿no? Y la vamos a empezar a organizar. Entonces tenemos nuestra tablita acá y iniciamos en la parte superior con clase y con frecuencia. La clase va a ser el grupo al que va a pertenecer y la frecuencia del número de elementos que pertenece a esa clase. ¿Sí? Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Bien. En este caso, nosotros vemos, por ejemplo, de acuerdo con los registros de venta de Winner Pontiac, vendió 80 vehículos del mes pasado. La tabla que tenemos a continuación muestra el precio que pagaron los clientes por cada vehículo. ¿Sí? Los precios de venta de los vehículos vendidos en el mes pasado en la agencia. Y tenemos aquí los 80, las 80 ventas que se hicieron, ¿no? Los 80 precios a los que se vendieron los vehículos.
¿sí? Y se han registrado solo los precios, ¿no? No tenemos la fecha, porque para este caso de análisis no estamos necesitando aquí la fecha. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer entonces acá? Ya hemos visto que aquí en estadística descriptiva se ocupa primero la recopilación, ¿no? Cuando tenemos esta tabla que está desordenada, lo que hicieron los vendedores de esta agencia de esta agencia de venta, registraron todas las ventas, ¿no? Se vendieron 80 vehículos, ya se recopilaron los datos, ¿sí? Ya están recopilados los datos. ¿Cuál es el siguiente paso que se hace? Jóvenes, ¿cuál es el siguiente paso? La clasificación. Se clasifica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a clasificar? No vamos a empezar a clasificar con esto, ¿no? Tenemos que generar unas categorías o clases para poder clasificar esta información. ¿Ya? Y aquí va, esto de aquí, empezamos a pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? De a poquito. Estos datos de aquí que tenemos, estos 80, tenemos que ordenarlos, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar todo esto. Claro, con la facilidad que tenemos ahora en el Excel. ¿Sí? Me van a permitir un momento. Les voy a compartir el Excel, ¿ya? Con la facilidad que tenemos ahora con el Excel, lo tenemos las 80 ventas, ¿no? Ahora tenemos que ordenarlo. Así que para ordenarlo, Excel me permite ordenarlos, pero siempre y cuando los tenga en una línea, ¿no? Así que lo que voy a hacer va a ser todo ponerlo en una sola columna. Ya, lo tenemos todo en una sola columna. Ahora, aquí en el título le vamos a poner precio, ¿no? Precio de venta. ¿Listo? Ahora nos vamos a la sección de datos y le vamos a dar filtro. Con filtro nosotros podemos ordenar, aquí dice de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a poner de menor a mayor. Entonces ya se ordenan nuestros 80 precios de venta, ¿no? Jospi, dile a tu papá que te lo voy a comprar la verija. Sí, lo que sea, pero que ya. Ya. Ahora, ¿cuál es nuestro precio menor? Este, ¿no? 12.546 es el precio más bajo al que se vendieron los autos. ¿Sí? Uno de los autos se vendió a ese precio. Y el precio más alto al que se pudo vender estos autos es el de 32.925, ¿no? Entonces, estos dos datos los tenemos que tener. ¿Hasta aquí se va entendiendo, jóvenes? Jóvenes, estimados estudiantes, ¿se va entendiendo? Bien. Los que no tengan Excel van a tener que ordenarlos uno por uno, ¿no? Los prácticos comienzan en este segundo tema así, ¿no? Le dan un grupo de números y tienen que ordenarlos primero. Claro, los datos que se les está dando ya son datos recopilados. Y cuando empezamos a clasificarlos ya es esto, ¿no? Ordenamos, tenemos el precio más bajo y el precio más alto. Bien, ahora volvamos a nuestro PowerPoint, ¿ya? Vamos a tomar estos dos datos, lo vamos a copiar. Y nos volvemos al PowerPoint. Bien, entonces esta tabla que está desordenada la tenemos ordenada y ya sabemos cuál es el precio más bajo y cuál es el precio más alto. Bien, ahora que tenemos que determinar un parámetro llamado K, que es justamente para poder determinar las categorías, ¿no? Las categorías tienen un criterio de selección, ¿no? Para poder seleccionar el rango, ¿no? Entonces vamos a ver esto. El criterio para seguir
para determinar el número de clases, ¿sí? No tiene que ser ni muy pequeño ni muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? El número K, ¿sí? Que tiene que ser entre 5 y 15, ¿no? Esto es lo que nos dice esto. Entre 5 y 15, no tiene que ser ni más grande ni más pequeño que eso. ¿Y eso dónde se va? Aquí donde teníamos clase, resulta que nosotros vamos a tener, voy a poner el número mientras tanto ya, pero va a tener un rango. Esta va a ser la clase 1, esta va a ser la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. ¿Sí? Y así, ¿no? Mínimo de 5, máximo de 15, ¿no? 15 grupos para ordenar los datos. El segundo, bueno, este criterio, ¿cómo lo determinamos, no? K no tiene que ser ni 5, perdón, K tiene que ser entre 5 y 15. Pero además tenemos que generar la siguiente fórmula, ¿no? 2 elevado a la K tiene que ser mayor que N, donde N es el número de datos que hemos obtenido. ¿Recuerdan cuántos datos tenemos acá? 80. 80, ¿no? Entonces, aquí vamos, ¿no? En esta fórmula, esta la copiamos y la vamos a pegar acá. ¿Sí? N vale 80. ¿Sí? Entonces nos dice que 2 elevado a la K tiene que ser mayor que 80. ¿Sí? Pero además K tiene que ser lo más pequeño que se pueda, ¿no? O sea, apenas pase 80, ese va a ser el valor vector. Y ese va a ser el número de filas que vamos a poner aquí en las clases, ¿no? Recordemos que estos son filas, ¿no? La clase 1 o fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Tenemos que trabajar con 5 filas y hasta máximo de 15. Bien. Entonces, ¿qué número sería K para que 2 elevado a la K sea mayor que 80? Y esto es lo que hacemos, ¿no? Continuando con este ejemplo, en el ejemplo de la agencia de Winner Pontiac se vendieron 80 vehículos, de manera que N es 80. Si tomamos para un K igual a 6, significa que son 6 clases o 6 filas que vamos a organizar los datos. 2 elevado a la sexta potencia nos da igual a 64, ¿no? 64 resulta que es menor que 80, y la regla nos dice que tiene que ser mayor que 80. Entonces, por lo tanto, 6 no es el número suficiente de filas o de clases que necesitamos, ¿no? Ahora, si escogemos un número un poquito más grande, por ejemplo el número 7, ¿sí? Entonces tenemos 2 elevado a la séptima potencia, nos da 128, ¿no? Esto pueden hacer en su calculadora, 128, y 128 sí es mayor que 80, ¿no? Entonces, el número de clases que tenemos que tener es 7, ¿no? En otras palabras, en esta tablita tenemos que tener 7, ¿no? 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer criterio, ¿no? El segundo criterio para validar esto se llama la regla de Sturges. La regla de Sturges es una fórmula, ¿sí?, que dice que el número K se puede determinar con la unidad sumado a 3,3 del logaritmo del número de observaciones que tenemos. El número de observaciones que tenemos es 80. Entonces, si recopiamos esta fórmula, ¿no? K igual a 1 más 3,3 logaritmo de 80. Y esta suma nos da, bueno, 3.3 logaritmo de 80 nos va a dar 6.28, más 1 nos va a dar 7.28. La regla de Sturges nos dice también que K tiene que ser 7, ¿no? Nos recomienda que K tiene que ser 7. Entonces, con estos dos criterios estamos seguros que tenemos que usar 7 filas o 7 clases, ¿no?, para organizar nuestros datos. Bien. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes, el número K o el número de filas en los que vamos a organizar los datos? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguien que tal vez no haya podido entender y que necesite que le explique nuevamente algún detalle específico de lo que hemos explicado? También estoy viendo el chat por si acaso los que quieran escribir, los que no tienen audio. Bien, deben estar todos entonces, ¿no? Todo entendido. Otro parámetro que debemos entender, que también es un poquito teórico, es el llamado alcance y rango. El alcance no es más que el intervalo cerrado definido por los datos de menor y mayor valor. ¿Qué significa esto? Aquí en la gráfica ustedes ven, esta es una gráfica cualquiera, ¿no? Digamos que son de los datos recopilados, ¿no? Entonces, el valor más pequeño se llama mínimo, ¿no? Y el valor más grande se llama máximo.
Entonces, aquí tenemos el mínimo y el máximo. Para saber el alcance de nuestros datos, lo único que tenemos que hacer es restar, ¿no? Entre el mínimo y el máximo, ¿no? Cuánto es la distancia. Y el rango, también llamado amplitud, que es la longitud del alcance, ¿no? ¿Sí? El alcance es la separación entre el mínimo y el máximo, y el rango es la distancia, ¿no? Son términos algo parecidos, ¿no? El uno es más de concepto y el segundo es más de matemática, ¿no? Tiene una fórmula. Bien, entonces vamos a ver los intervalos de clase, ¿no? Cuando ya conseguimos el número k, que significa el número de grupos en los que vamos a dividir, aquí en la gráfica vemos, ¿no? Tenemos, imagínense que, bueno, aquí en la gráfica se ha tomado 30 datos, ¿no? O sea, nosotros estamos tomando ahorita 80 ventas. Esta gráfica de aquí corresponde a otra encuesta, entonces tiene 30 datos, ¿no? Y de estos 30 datos, el especialista en estadística lo ha dividido en 6 intervalos, ¿no? 6 intervalos de clase, ¿no? O en este caso serían 6 categorías, ¿no? ¿Sí? Entonces, el rango, lo que nos dice los intervalos de clase es esta separación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene 90 a 95, 95 a 100, 100 a 105, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa longitud entre intervalos? Eso es lo que nos dice este subtema, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular esto? Y esto lo calculamos con el ancho de clase primero, ¿no? El ancho de clase, como habíamos dicho, era el rango, que es R, que era la separación entre el máximo y el mínimo, dividido entre el número de clase, ¿no? Y el número de clase era el valor K. ¿Cuánto habíamos tomado de valor K hasta el momento? 7, ¿no ves? Y el rango no lo hemos calculado todavía, ¿no? Sí, lo calculamos enseguida. Bien. Aquí lo calculamos el rango. Los valores mayor y menor eran 12.546 y 32.925. ¿Sí? Aquí lo que está explicado a la izquierda se explica más fácil en la derecha, ¿no? Y tenemos 32.000 menos 12.547 dividido entre 7, ¿no? Esto nos va a dar 2.911, ¿no? Aquí vamos a hacer un apartado. Y hay una explicación, si van leyendo en la parte izquierda, hay una explicación por qué tomamos el valor de 3.000, ¿no? ¿Ya? Resulta que cuando nosotros tomamos este intervalo, que es 2.911, como es un número, digamos, no exacto, un múltiplo de 10 o de 100, entonces se redondea normalmente al siguiente número, ¿no? Nosotros podemos haberlo redondeado a 2.920, pero como los precios del auto están en los 12.000 y en los 32.000, entonces un intervalo de clase más representativo sería directamente en los 3.000, entonces como múltiplo de 100. De 2.900, el siguiente nivel sería 3.000, ¿no ves? Por el múltiplo de 100. ¿Sí? Esto se selecciona de acuerdo a los valores que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Esto puede ser más finito en el sentido de que los valores mayor y menor también sean finitos, ¿no? O sea, más pequeños, ¿no? Sería más representativo. Pero si los valores mayor y menor son más grandes, entonces en la práctica esto tiene que ser un poquito más grande, ¿no? Selección de criterio, ¿no? Bien, y los límites de clase. ¿Qué eran los límites de clase? Aquí en esta gráfica veíamos que esto tenía 90-95, ¿no? Ya sabemos el ancho de la clase, ¿no? O el intervalo de clase. Este era el intervalo de clase. Este intervalo significa la distancia que existe entre, por ejemplo, 90 y 95 para nuestra tabla que vamos a construir, ese intervalo de clase, ¿no? El ancho. Para este que está aquí, en esta tabla que se está mostrando, el intervalo de clase aquí es de 5, ¿no? 90 a 95 va a 5.
De 95 a 100 son 5. De 100 a 105 son 5, ¿no? Eso es lo que calculamos acá, ¿no? Nuestro intervalo de clase para el caso de nuestras 80 ventas es 3000. Ese es nuestro intervalo de clase. Ahora, ¿cómo vamos a calcular en qué punto va a comenzar, no? Porque si nosotros hacemos comenzar en 12.546 más 3.000 nos va a dar 15.546 y no está representativo, ¿no? Cuando queremos que la información se entienda. Entonces, nuestros intervalos de clase también tenemos que tomarlos más o menos que tengan 1 o 2 ceros, ¿no? En lo posible 1 o 2, ¿ya? Y además tenemos que tomar algo en cuenta. Cuando tenemos nuestros rangos, por ejemplo, en este caso dice 1300, 1400, 1400 a 1500, se va a entender que 1399 pertenece al primer rango, ¿no? Pero ya 1400 pertenece al segundo rango y no al primero, a pesar de que diga hasta 1400. En realidad, los límites superiores, como aquí se muestra, esta jineta que está acá, que estoy tratando en celeste, implica que no se toma el valor que está en el límite superior, sino que se aproxima bastante, ¿sí? O también llamado límite abierto, ¿no? ¿Sí? Y este es el límite cerrado, el que voy a poner en verde, límite cerrado y límite abierto. ¿Ya? Con esta aclaración, todos los intervalos que se tengan y que vayan a ver ustedes y que estudien y que vayamos a construir, el límite superior es abierto. Hay otras convenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica ustedes ven que el límite cerrado está con corchete y el límite abierto está con paréntesis, ¿no? En esta convención de acá nos dice que el límite abierto se lo está escribiendo con una jineta, ¿no? Por mejor visibilidad. ¿Bien? Ahora, en el caso de la agencia Whitney Pontiac, el número K que habíamos encontrado eran 7, ¿no? Ahora ya tenemos 7 clases, con una amplitud de ¿cuánto? La amplitud de cada clase era de 3000, ¿sí? Dan como resultado ¿cuánto? 7 por 3000 da 21.000, ¿no? Y nuestra diferencia de ¿cuánto era? El intervalo de nuestra clase, el intervalo de nuestra estadística era de 32.925 menos 12.546, que correspondía a 20.379, ¿no? Y nuestra amplitud de clase que agarramos era 3.000 por 7 son 21.000, ¿no? Entonces, esta diferencia de acá, ¿sí? se la va a acomodar, ¿no? En este caso tenemos un exceso de 621, ¿no? 21.000 menos 20.379, ¿no? Y esto lo acomodamos de la siguiente forma, ¿no? Solo queremos que se cubran los límites más altos y más bajos, ¿no? El high y el low, o el mínimo y el máximo, ¿sí? Y lo que exceda lo vamos a distribuir entre el máximo y el mínimo, ¿no? De tal forma que nosotros lo vamos a acomodar entre 12.000 a 15.000, ¿no? De 15.000 a 18.000, de 18.000 a 21.000, ¿no? Si ustedes observan, el ancho de clase son de 3.000, ¿no? De $3.000, $3.000, $3.000, $3.000. ¿Y cuál era nuestro valor mínimo, recuerdan? $12.546. 12.546, ¿no? Aquí arriba el programa. Sí, nuestro 12.546 era nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo era 32.925. Y aquí lo que hacemos es tratar de usarlo, como les dije, ¿no? 1 o 2 ceros, ¿no? En el caso de aquí lo hemos bajado a 2 ceros y lo hemos redistribuido para que se pueda entender mejor el límite de clase. Entonces lo hemos bajado a 12.000 hasta 15.000. ¿Sí? Y en el límite superior, en vez de 32.000, hemos puesto 33.000, ¿no? Se entiende mejor que poner al principio 12.546 y al final 32.925, ¿no? Ese criterio también se desarrolla, ¿no? Bien. Ahora, ya tenemos esto, ¿no? Este era el número de clase, ¿no? ¿Recuerdan? El número K que nos decía para nuestro número de clase. Teníamos 7 clases, 7 filas. Estos son los intervalos de clase. ¿Desde dónde desde qué valor hasta qué valor vamos a tomar? Ahora, ¿qué toca? De esta tabla que teníamos acá, toca contar cada uno de los valores y agruparlos, ¿no?
todos los que caigan dentro del rango entre 12.000 y 15.000, ¿cuántos valores se repiten, no? O cuántos valores caen dentro de ese rango, ¿no? Y se anota a un costado, ¿no? ¿Me vas a entender acá? De estas 80 ventas que hicimos, ¿cuántos de estos valores están dentro de 12.000 a 15.000 unidades? ¿Sí? Como esto debimos haberlo ordenado, y lo hemos ordenado de hecho aquí, ¿no? En el Excel lo hemos ordenado. Entre 12.000 y 15.000, ¿cuántos valores existen? ¿Cuántos? 8. 8, ¿no? Y esto de aquí ya se empieza a llamar la frecuencia, ¿no? Esto ya lo denotamos con F. Voy a agrandar esto. ¿Sí? Solo contamos el número de elementos que caen dentro de ese rango, ¿no? Entre 15.000 y 18.000, seguimos bajando. Como ya esto lo hemos ordenado con el Excel, es hasta acá, ¿no? Sin pasar los 18.000. Vamos por otro por celeste. Lo bueno del Excel es que nosotros seleccionamos como esto, y aquí donde está mi puntero, sale un recuento, ¿no? Dice 23. Si observan ahí abajo, dice 23. No sé si ven el puntero. En la parte de abajo dice promedio, después dice recuento, después dice suma, ¿no? En el recuento es el número de casillas que cuenta, ¿no? Entonces tenemos, vamos a hacerlo acá ya, más fácil. 12.000 a 15.000, ¿no? Ese es nuestro rango, 15.000 a 18.000. ¿Sí? Vamos a crear esto hasta 33.000, ¿no? Hasta aquí. Ahora, entre 12.000 y 8.000, esto de aquí era el intervalo de clase, ¿no? Y este es la frecuencia, la F. Hay 8 precios que caen dentro de este rango, ¿no? ¿Sí? Y en el rango de 15.000 a 18.000 hay 23, ¿no? Ahora vamos a buscar el otro rango, entre 18.000 y 21.000. Entre 18.000 y 21.000, ¿cuántos hay? 17. 17, ¿no? Entonces anotamos ese valor. Antes lo vamos a colorear. Este otro color. 17. Entre 21.000 y 24.000. Hasta aquí, ¿no? Si ustedes ven también aquí en la orilla, dice 17F por 1C, ¿no? 17 filas por una columna. Entonces aquí son 17, ¿no? Vamos a colorear de otro color. 17. Entre 24.000 y 27.000. Pasamos, ¿no? 27.000 hasta acá. Son 8, ¿no? Vamos a colorearlo de otro color. Entre 27.000 y 30.000. 7. No, estamos, aquí se movió. Esto es aquí. 4, ¿no? 27.000 aquí, en el este, fíjense. 4. 4, y el último rango es 3, ¿no? 4 y 3 tenemos entonces. ¿Sí, no ves? 4 y 3. ¿Se entiende, jóvenes, cómo se va a hacer esto? Y este procedimiento que estamos haciendo hasta este punto de acá se llama clasificar los datos. ¿Cómo lo hemos clasificado? Lo hemos clasificado en rangos, ¿no ves? En rangos o en ancho de clase, ¿no? Entonces, entre 12.000 y 15.000 hay 8 ventas, entre 15.000 y 18.000 dólares hay 23 ventas, entre 18.000 y 21.000 hay 17 ventas, entre 21.000 y 24.000 hay 17 ventas, entre 24.000 y 27.000 hay 8 ventas, entre 27.000 y 30.000 hay 4 ventas, y entre 30.000 y 33.000 hay 3 ventas. ¿Sí? Con estos datos nos volvemos otra vez al PowerPoint y volvemos donde estábamos, ¿no? Estábamos, hemos visto esto, aquí, ¿no? Aquí tenemos que completar la tabla. Bien.
Y esto es lo que nosotros hemos hecho ahorita. Lo que hemos hecho es sumar los precios, ¿no? Cuántos elementos caen dentro del rango. Ese procedimiento es esto, ¿no? Solo que está notado en notación matemática, que dice que se suma todos los elementos de la clase desde las clases que van del 1 a la clase n, que en este caso sería 7, ¿sí? De cada elemento, ¿no? Y este total de suma de los elementos nos tiene que dar n. Y n era 80, ¿no? Dijimos al principio. Entonces, volviéndonos aquí al Excel, observan el Excel, esto de aquí, vamos a darle igual a suma, y tenemos que sumar todo esto, ¿no? Y nos tendría que dar 80, ¿no? Y como lo hemos hecho bien, nos da 80. Aquí es una forma de que ustedes verifiquen cuando están trabajando y que si están yendo por buen camino, ¿no? Si la suma de esto no les da 80, es que se duplicó algún dato, si les sale más de 80, se duplicó algún dato, o le faltó algún dato sumar, si les falta para los 80, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Bien, y esa sería la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. Bien, y nosotros acabamos de hacer esto, ¿no? La frecuencia absoluta, estamos tomando cada elemento, 8, 23, y los datos que teníamos, aquí hay 18. Era 17, 8, 4, 3, ¿no? Este es 3 y este es 17. ¿Sí? Del Excel, ¿no? Sacamos esto del Excel. Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no preguntan, yo pregunto. ¿Están atendiendo, jóvenes? Sí, les estaba atendiendo. Bien, ¿se entendió, no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Y esta es la primera parte de lo que hacemos en estadística, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que son las gráficas, vamos a ver también lo que es la media, la moda, la mediana, kurtosis y otros estadígrafos, ¿no? Que se usan. Bien. Ahora, ya que hemos aprendido a hacer esto, ustedes van a hacer esto. ¿Ya? Un ejercicio en clase. Durante la temporada del béisbol de 1998, en Estados Unidos, Mark McGwire rompió el récord de carreras realizando 70 carreras, ¿no? La más larga fue de 550 pies y la más corta de 340 pies. Es interesante hacer notar que la carrera que rompió el récord fue solo de 341 pies, ¿no? Se desea elaborar una distribución de frecuencias con las longitudes de estas carreras. Bien, ¿cómo haríamos esto, jóvenes? ¿Sugerencias? A ver, les doy unos 10 minutos para que piensen cómo vamos a hacerlo mientras lo analizan. Sí, está bien. Entonces, vamos pensando las preguntas que nos piden, ¿no? ¿Cuántas clases deberían emplearse?
¿Listo, jóvenes? ¿Cómo pensaron hacer? Bien, jóvenes, ¿cómo pensaron hacer algo? Dice que durante la temporada de béisbol de 1998 en Estados Unidos, Mark McGuire rompió el récord de carreras realizando 70. Entonces, ¿cuántas carreras realizó? 70 carreras, ¿no? Vamos a anotar esto, carreras 70, ¿no? La más larga, ¿cuál es la más larga? Es el máximo, ¿no? La más larga ha sido de 550 pies. Y la más corta, la más corta, que es el mínimo, el valor mínimo al cual ha hecho es de 340. Y es interesante hacer notar que la carrera que rompió récord fue solo de 341 pies. Bien. Entonces, el récord era a través de 340 y con 341 ya rompió el récord, ¿no? Se desea elaborar una distribución de frecuencias con las longitudes de estas carreras. Bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer aquí? Volvemos a lo que es, ¿cuántas clases deberían emplearse, ¿no? Volvemos a lo que es, donde estábamos en nuestros criterios, ¿no? De selección. El primer criterio de selección que teníamos era que tenía que ser el número K, o el número de filas, o el número de agrupamientos, entre 5 y 15, ¿no? Y el criterio que usábamos era 2 elevado a K igual a N, ¿no? Mayor que N. Entonces aquí el número N ya no es 80, ¿no? Para nuestro caso es 70. Entonces un número elevado a, perdón, 2 elevado a un número que sea mayor que 70, tomamos los mismos valores, ¿no? Para acá igual a 6 va a ser 64 y para acá igual a 7 va a ser 128. ¿Sí? Entonces, K tendría que ser, ¿cuánto tendría que ser K, jóvenes? 7. 7, ¿no? Y 7 va a ser igual a 128, y 128 va a ser mayor que 70, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en nuestra tabla de frecuencia nosotros vamos a escribir I, que va a ser el número de clases, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Además, tenemos que hacer después el ancho de clase, ¿no? Los intervalos de clase, I, ¿no? Los intervalos de clase, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, para verificar también podemos aplicar la regla de Stugger, ¿no? Antes de pasar. ¿Sí? Esto tenemos que hacer la calculadora. ¿Sí? Nos vamos a ir a científica. Y nos dice que es 1 más paréntesis 3,3 y logaritmo. Y salió. Otra vez. 1 más 3,3 multiplicado por, voy a poner paréntesis, y el número n es 70, ¿no? 70, y este es quitar el logaritmo y le hacer paréntesis. Observen aquí arriba, ¿no? Entonces 1 más 3,3 por logaritmo de 70 va a dar igual a 7,08, ¿no? Este valor nos da. Entonces también nos recomienda que sean 7 clases, ¿no? 7. ¿Correcto? Ahora, los intervalos de clase, ¿cómo los calculamos? Con esto, ¿no? De esta fórmula acá, que hicimos acá, ¿no?
Entonces tomamos el mayor menos el menor, que sería esto, ¿no? 550 menos 340, y esto en Excel lo hacemos igual a 550 menos 340, que nos da 210. 210. ¿Y cuántos son nuestro número K? Son 7, ¿no? Entonces vamos a tomar esto. Igual lo que nos resultó dividido entre 7 nos da nuestro intervalo de clase que va a ser 30. ¿Sí? Nuestros anchos de clase va a ser 30. ¿Con qué valor vamos a comenzar? En este caso salió exacto el intervalo de clase, ¿no? 30. Teníamos que usar entre 1 o 2 ceros, ¿no? De preferencia. Comenzamos entonces con 340 hasta más 30, ¿cuánto daría? Jóvenes, 340 más 30, 370, ¿no? Luego comenzamos con 370 más 3 más 30, 400. 400, ¿no? 400 más 30, 430. 430 más 30, 460, ¿no? 460 más 30, 490. 490 más 30. ¿Cuánto da 490 más 30? 20. 520, ¿no? 520 más 30, 550. 550. Hasta aquí, ¿qué hicimos? Ya hicimos nuestro número de clases y nuestro intervalo de clases, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos pedía el inciso. Aquí. Nos decía cuántas clases debería emplearse, ¿no? El inciso. ¿Cuántas clases debería emplearse? 7. 7. ¿Se entiende esto? 7, ¿no? Con el criterio 1 de K, de 2 elevado a la K, y con el criterio de Stucker, ¿no? Stuckers. ¿Cuál debería ser la amplitud de la clase? ¿Cuál es la amplitud de la clase, jóvenes? 30. 30. Esta es la amplitud de la clase. ¿Sí? ¿Y qué clases usaría usted realmente? ¿Usted usaría estas? Sí, ¿no ven? ¿O usaría más o menos clases? Considerando que el jugador este rompió récord cuando ya pasó a los 341, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Bien, vamos a otro ejercicio ya. A ver, ¿de este ejercicio tiene alguna pregunta? Quiero que les quede bastante claro, ¿no? Como ven, no está complicado, ¿no? Es un poquito más de teoría y la aplicación de la estadística es más, cuando es más práctica es más divertida. Y es más sencilla, se ve más sencilla. Otro ejercicio ya. Vamos a hacer un conjunto de datos consta de 38 observaciones. Y la pregunta es, ¿cuántas clases usted recomendaría para la distribución de frecuencias? ¿Cuántas recomendarían? Entonces aquí nuestro n, ¿cuánto es nuestro n? 38. 38. 38. 38. Y para el número de clases, ¿qué necesitamos saber?
Nuestra pequeña fórmula, ¿dónde está? Aquí. No, lo que nos está diciendo es que qué número de K vamos a tener cuando n vale 38. Entonces esto ya no nos sirve, ¿no? Aquí esto. A ver, ¿se acuerdan de potencia, no? 2 a la primera potencia da 2, 2 al cuadrado da 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta potencia 16, 2 a la quinta potencia da 32. ¿Con 5 nos sirve? 32. No, ¿ves? ¿O sí? No. Muy pequeño. Con 6. Con 6. Muy pequeño, ¿no ves? 5. Entonces con 6. Aquí 2 a la 6 nos da 64, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases recomiendan ustedes? 6. 6. 6. Esto aquí lo vamos a pegar acá. Esto para que quede en eso, ¿no? Con 6 clases se recomienda. Bien, vamos a hacer uno más de... esto lo van a ir trabajando ustedes ya, mientras lo voy escribiendo. El centro médico, o sea, van a ir pensando ya en el número de clases, ¿ya? El centro médico no requieren más de un día de hospitalización. A continuación, se indica el número de pacientes que se atendieron durante los 15 días. Ya, y aquí vamos a insertarle una tabla de bien, los números de clase, ¿cuántas clases recomendarían? 5. 6 dice. 6 o 5. Yo digo que 6. 5. Él dice, ¿Recuerdan la regla de 2 elevado a la k?
Veamos esto. Vamos a insertar acá. Para las clases recomendamos aquí. Insertar y vamos a dar el curso. Dos elevado a la 5, por ejemplo, que hizo, ¿no? Esto es igual a 32, ¿no? Y 2 elevado a la 6 es 64. 64. Ahora, nosotros tenemos que saber, además, ¿cuánto es el número de observaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 arriba y 8 abajo. ¿Cuánto da? 16. 16. 16 es el número de observaciones. La regla de Sturge decía que el número 2 elevado a la k tiene que ser encima o tiene que ser mayor que el número n, ¿no? En este caso, ambos cumplen, ¿no? 2 a la 5 y 2 a la 6 cumplen, son mayores que 16. Sin embargo, decía la regla del criterio de 2 elevado a la k que tiene que ser el número k menor, ¿no? Entre 5 y 6, ¿cuál es menor? El 5, ¿no? Es el menor número de k. Entonces, el número de clases es 5, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. La estudiante que decía que era 6, ¿lo entiende? ¿Por qué estamos leyendo el 5? Listen, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Claro. Vamos a ver esto. Aquí lo vamos a poner aquí a un costado y esto lo vamos a poner acá. La regla decía que era 2 elevado a la k tenía que ser mayor que n, ¿no ves? Y además decía k debe ser lo más pequeño posible, ¿no? Y además k tenía que ser entre 5 y 15, ¿no? No se olviden eso. Entonces, 2 elevado a la k es esto, ¿no? 2 elevado a la 5 es 32 y 2 elevado a la 6 es 64. Con el criterio de que k tiene que ser lo más pequeño posible, entre 5 y 6, ¿sí? El más pequeño es 5, ¿no? ¿Correcto? Sí, dicen. Ya. Entonces elegimos 5, ¿no? Entonces aquí nuestra conclusión es que k es igual a 5, ¿no? Ese es para el inciso A. K es igual a 5. Bien. La siguiente, ¿no? El inciso B. ¿Qué intervalo de clase usted sugeriría? ¿Cómo calculamos el intervalo de clases? Con los datos que teníamos, ¿no? Teníamos que tener el más alto y el más pequeño, ¿no? ¿Cuál es el máximo? ¿Y cuál es el mínimo de los valores que tenemos ahí? 31 al máximo. ¿Ya? Máximo es 31. ¿Y el mínimo? 25. 25. 25, ¿no? Y a esto nosotros teníamos que hacer la resta, ¿no? Esto era igual al número máximo menos el número mínimo, ¿no? Ya está. 6 da, ¿no?
Y de 6 teníamos que dividir, esto era igual a, dividido entre el número K, ¿no? K era 5, ¿no? Y nos da 1.2, ¿no? Y nuestro ancho de clase aquí podemos hacerlo con 1.2, también podemos hacerlo con 1.5, ¿no? ¿Cuál sería más representativo? 1.2 también es porque el ancho de clase es bastante pequeño, ¿no? Bien, entonces trabajemos ya. Aquí vamos a tener 5 clases, ¿no? Vamos a poner aquí la I, la 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí los anchos, I, vamos a trabajarlo con 1.2, en este caso porque es pequeño, ¿no? O con 1, ¿no? En todo caso. Pero si trabajamos con 1 por la diferencia de tamaños, nos va a recomendar 6 anchos de clase, ¿no? ¿Ya? En la primera vamos a tener de 25 hasta 26, ¿no? En la segunda vamos a tener 26 hasta 27. ¿Correcto? Después vamos a tener 27 hasta 28, ¿no? Después 28, 29, 29 a 30 y 30 a 31. Ahora, vamos a considerar que el 26 en la primera clase no se incluye, ¿no? En la segunda clase se incluye el 26, el número menor como por convención. Tenemos aquí, estamos considerando 6 clases por el momento, pero van a ver que sale 5, porque hay un número que no se considera y no se repite. ¿Ya? ¿Cuántos elementos de 25 existen? ¿5? 2 elementos, ¿no? Dos. 2 elementos de 25, ¿no? ¿Cuántos elementos entre 26 y 27? O sea, de 26. 1, 2, 3, ¿no? 4. ¿Cuántos elementos de 27 existen? De 27 y casi 4. 28. 4, ¿no? 4 de 27. ¿Cuántos elementos de 28? 4. 4 también, ¿no? ¿Cuántos elementos de 29? Solo 4. Ninguno, ¿no? Cero. Ninguno. De 29 no hay ninguno, dice. ¿Y el de 30? 1. Solo 1. 30 y 31, ¿no? En este caso. 1, 2. Serían uno de 30 y uno de 31. Como aquí es el límite, el superior, ¿no? También aquí sí se incluye el superior, ¿no? En esto de aquí no se incluye el superior. Ahora, para que nosotros estemos haciéndolo bien, tenemos que sumar todo esto, ¿no? Suma. Ya ver, se colgó. Casi, ¿no? Igual a suma, paréntesis, suma sobre. ¿Cuántos elementos hemos tenido en la muestra? 16. Los 16 están acá, ¿no? ¿Sí? Este elemento que no es representativo es hueco, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, por ser pequeño, este de aquí lo vamos a considerar, ¿no? Pero hay otro detalle también que quiero que tomen en cuenta, ¿no?
como nos salió 1.2, nosotros podemos haber dicho esto, desde 25 hasta 26.2. Desde 26.2 hasta 27.4, ¿no? Desde 27.4 hasta 28.6. Desde 28.6 hasta 29.8, ¿no? Y desde 29.8 hasta 31, ¿no? ¿Sí? Esta distribución de aquí también es válida, ¿no? Esta distribución de aquí es válida, ¿por qué? Porque estamos tomando este número exacto. Como el número de observaciones, el ancho del rango es de 6, entonces sí podemos tomar los decimales. ¿Sí? O esta también, ¿no? En el caso de que queramos tomarlo por unidad, ¿no? Cuando lo rodeamos esto. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta este de aquí, quiero que observen esto de acá, voy a colorear con esto, con sombra. Con verde. De 25 hasta 26, los valores se quedarían aquí, ¿no? ¿Sí? Pero en esta distribución de aquí, los valores también cambiarían un poco, ¿no? Porque aquí nos dice que el 25 y el 26 se incluirían en el primer rango, pero el 26 y el 27, aquí solo se incluiría el 27, aquí el 27, aquí solo el 28, aquí solo el 29 y aquí el 30 y 31, ¿no? ¿Sí? Esta puede ser válida como esta, ¿no? Pero siempre se prefiere tener valores enteros, ¿sí? Siempre se prefiere tener valores enteros, y en el sentido de que nuestros datos que tenemos aquí también son enteros. ¿Sí? Vamos a quedar con esta ya. Debido a la practicidad del ejercicio, vamos a tomarlo como que el ancho de clase es 1 y esto nos forza a que tengamos lo que nosotros recomendamos, que el ancho sea 5, nos ha forzado a tener 6, ¿no? 6 clases con uno que va a ser vacío, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí lo que nos dice es lo que sugerimos, ¿no? Entonces sugerimos un ancho de clase de 1, ¿no? Entonces I sub I puede ser igual a 1. Bien, el límite inferior recomendable sería, según esto, el 25, ¿no? El límite superior sería el 31. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí sería lo del tema, ¿ya, jóvenes? Ahora, en la siguiente clase lo que vamos a ver va a ser, después que hacemos con estos datos acá, ¿qué es lo que hacemos, no? Porque este era un total, ¿no? Total con frecuencia absoluta, ¿no? Son 16 muestras. Ya, esto de aquí lo vamos a eliminar. Esta es una I y esto lo vamos a eliminar. Y esto es la frecuencia, ¿no? Bien. Ahora, si ustedes tienen Excel, lo que podemos hacer es insertar un gráfico, ¿no? Los gráficos recomendados son normalmente los de barra, ¿no? En este caso ¿no? ¿Sí? Y tendríamos esto, ¿no? Los datos que hemos tenido, los procesamos, los clasificamos, después los procesamos y después los presentamos, ¿no? Esto de aquí, la gráfica, es una forma de presentar. Y la otra forma de presentar es esta tablita, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Sí, Luis, se entiende, se entiende. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, jóvenes, vamos a quedar con esta clase. Si le hemos entendido perfectamente, entonces estamos en posibilidades de hacer el segundo práctico ya. Entre hoy y mañana lo voy a subir el segundo práctico. Y bueno, los prácticos me los tienen que presentar. Le voy a poner más o menos unas 2 clases, unos 4 días, 5 días ya, ¿les parece? Para el segundo práctico.
No es muy complicado, ¿no? Como han visto, solo es el número de clases, el intervalo de clases y la frecuencia. Son 3 datos que deben calcular, que deben conseguir. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Lisa, está bien. De acuerdo, Lisa. Ya, entonces voy a pasar a tomar lista ya. Me aguardo un momento. Voy a detener.